a los ricos y dando a los pobres. Una modalidad que lo llevó a obtener el cariño de los humildes, pero también el permanente acecho de la ley. Y nuevamente es tomado prisionero y llevado a unas celdas que se llaman la gloria, el purgatorio y el infierno, donde es golpeado en la espalda y pasa a esta pequeña celda que es la única que tiene puerta. Ahí Jesús Arriaga ya es famoso y le ayudan los guardias cuando un personaje importante muere y no puede ser tirado su cadáver al mar, tiene que ser enterrado en Camposanto. El ataúd donde va a ser llevado le hacen hoyitos, colocan a Jesús Arriaga boca abajo, tapa de madera, cadáver, cierran y sale la segunda vez. Arriaga regresó a la cárcel una vez más. Sin embargo, su último paso por allí aportó un nuevo elemento para que la historia de su vida se convierta definitivamente en mito para todos los veracruzanos. Y lo vuelven a agarrar nuevamente y lo llevan al purgatorio. Ahí ese personaje es golpeado en el estómago, provocando lesiones internas que horas después muere de peritonitis el 25 de marzo de 1895 a la edad de 36 años. Se convierte en una leyenda ya que su cuerpo es llevado a la Ciudad de México, abren el ataúd y estaba lleno de piedras. Nunca se supo dónde quedó y se dice que es una leyenda, ya que este personaje sigue viviendo en el corazón de los mexicanos y todos los visitantes que llegan a San Juan de Ulúa vienen preocupados más que la historia por ver dónde estuvo Jesús Arriaga y cómo escapó de este lugar. Cuando regresemos con Historia Secreta, conoceremos un tradicional café veracruzano que acuñó su propia moneda. Además, descubriremos curiosidades íntimas del compositor romántico más célebre de la región. Estamos en el Café de la Parroquia, un punto de encuentro tan primordial para los veracruzanos que a principios del siglo XX, durante una gran crisis económica, en lugar de cerrar sus puertas, creó su propia moneda. Estamos en el Gran Café de la Parroquia de Veracruz. Lleva este nombre porque originalmente, en los albores del siglo XIX, estaba situado frente a la iglesia parroquial. Entonces era el café de la parroquia, o sea, enfrente de la iglesia. Es un encuentro, es un cruce de caminos, es el kilómetro cero de nuestra geografía y aquí se discute, se hace negocio, se conspira. Aquí todos los días se quitan presidentes, nacen nuevos presidentes, se nombran diputados, todo lo hacemos aquí. Antiguamente el local se llamaba El Caballo Blanco, hasta que en 1807 fue rebautizado con el nombre que lleva en la actualidad. En su interior, el café conserva objetos que mantiene como reliquias adquiridas en distintos momentos de su historia. Las cafeteras son italianas, hechas en Torino, Italia. Una estuvo ubicada en un hotel que estaba enfrente, que será el Hotel Diligencias, y después pasa a la parroquia. Y son realmente como unos Stradivarius, porque son parte de la imagen de este café. Las cafeteras son los abuelos de los dueños del café de la parroquia, definitivo. El Gran Café de la Parroquia mantiene la identidad de sus inicios, que lo define como un sitio destinado al encuentro. El aire está impregnado por el inconfundible aroma de su preparación más típica, acompañada por una costumbre surgida de un modo muy curioso. La especialidad de nosotros es el café con leche. Se sirve en unas lecheras que trae una persona, se le toca con la cuchara y se sirve al gusto que quiera, pues mayor o cantidad de café o menos leche, etcétera. Cada quien toma el café diferente, es muy raro encontrar uno que lo tome igual. Se toca con la cuchara, pues es una manera de hacerlo venir, porque pues el local es un poco grande
entonces a lo mejor no escucha y entonces es mucho más práctico tocarle con la cuchara, que además tiene un origen muy curioso. El origen es que pasaba el tranvía, porque esta era una ciudad que tenía tranvías, y se paraba el tranviario y tocaba la campana y salía la persona que sirve el café y la leche y le servía. Y el tranvía iba a dar su recorrido por toda la ciudad y regresaba y volvía a tocar la campana para que le recogieran, ¿verdad? Entonces de ahí nace que por imitación la gente veía, lo oía y decía, bueno, pues si el tranvía lo hace yo también, y empezaba a golpear. A principios del siglo XX, cuando a raíz de una crisis económica se produjo la falta de moneda corriente en todo México, el Café de la Parroquia sumó a sus funciones habituales un servicio que brindó a la comunidad de Veracruz. Entre los 10 y los 20, constantemente los gobiernos que tomaban el poder emitían en curso legal una moneda. El problema era que caía ese gobierno y se quedaba la gente con billetes o monedas que no tenían ya ningún curso legal, y le llamaban bilimbiques. Ese era el término que empleaban. Entonces, el comercio organizado de la ciudad, entre ellos estaba la parroquia y una serie de 10 o 15 negocios, una docena de ellos quizás, se propusieron cada uno acuñar su propia moneda, pero no como moneda, sino como una ficha de cambio. Y entonces estamos hablando que esta dice Café y Pastelería de la Parroquia en Veracruz. ¿Qué se podía hacer con esto? Bueno, si yo agarraba esta moneda y me iba a un negocio, podía comprar a lo mejor 1 kilo de tomates, o me podía subir a un tranvía, o podía comprar pan. Entonces lo aceptaban como moneda de curso legal. Y entonces le daba juego a una economía local de esa manera. Y esta era la moneda. Con esa moneda tomabas un café, comprabas alguna mercancía, te subías a algún tranvía, era el trueque, porque esas monedas no valían en ningún lado más que aquí. El Café de la Parroquia se mantiene como un tradicional lugar de encuentro en la ciudad de Veracruz y constituye uno de sus principales íconos. Yo he estado, por ejemplo, en Estados Unidos, he estado en Panamá, en Puerto Rico, en Nueva York muchas veces, y me he encontrado personas así que te dicen, oye, yo conozco tu lugar de Veracruz. Ah, sí, ¿a dónde has ido? Yo conozco el café, es donde le pega uno, dice, y te dan un café y pide uno una canilla. Si tú vas a Veracruz, Puerto, y no vas al Café de la Parroquia, te tomas un lechero y una canilla, es como si no visitaras Veracruz, simplemente, nada más, así de fácil, vaya. El Café de la Parroquia guarda innumerables secretos de la actividad social y cultural de la ciudad. Fue visitado por veracruzanos de distintas generaciones, entre ellos un célebre compositor romántico que pasó gran parte de su vida en la región. A pocas cuadras de allí, en Boulevard Ruiz Cortines, se encuentra el Museo Casita Blanca, que homenajea a uno de los más destacados artistas veracruzanos, conocido en el mundo entero, Agustín Lara. Agustín Lara fue el compositor más importante de la música popular del siglo XX mexicano. Fue un cosmopolita, un hombre muy talentoso, muy visionario, un artista, un bohemio. Y sobre todo Agustín Lara conocía perfectamente bien el mundo de las mujeres. A todas las mimó, a todas las llenó de halagos, a todas les compuso. Su habilidad fueron las mujeres y su gusto fueron las mujeres. No era un Adonis, ni mucho menos. Tenía un físico incluso un poco ingrato, si se puede decir. Su característica física es que tenía una cicatriz muy pronunciada en la mejilla izquierda. Pero, no obstante, él sabía despertar pasiones. Era un inspirador de grandes pasiones. Curiosamente, en su juventud, transcurrida en la década del 20, Lara dio los primeros pasos de su carrera artística en locales donde solía estar rodeado de mujeres, los prostíbulos de la Ciudad de México. Él, desde muy niño, adolescente, casi un adolescente, empezó a tocar piano en estos prostíbulos, era un gran pianista, y ahí conoció el mundo de la mujer de una forma pues muy particular. Los prostíbulos estaban naturalmente muy mal vistos, y entonces había racias que se llamaban, llegaba la policía y lo escondían en los roperos porque era muy chiquito, pero tocaba maravillosamente bien. Le cantaba a la mujer, pero comenzó a hacer canciones, a escribir canciones un poco audaces. Le cantaba a las prostitutas, vende caro tu amor aventurera, ¿no? Eso para la sociedad mexicana pues era un escándalo, y bueno, la iglesia prohibió cantar las canciones de Agustín Lara. En uno de los prostíbulos, Lara fue víctima de la agresión de una mujer,
quien lo hirió en el rostro con una navaja tras una discusión motivada por celos. El ataque dejó marcas indelebles que el artista conservó por el resto de su vida. No le gustaba su cicatriz, era muy pronunciada, pero a la vez esta cicatriz siempre le dio un aire misterioso, melancólico, como un artista enigmático. Despertaba pues muchas intrigas. ¿Dónde había obtenido esa cicatriz? Agustín Lara mantuvo permanentes romances con distintas mujeres, a quienes dedicaba algunas de sus composiciones. Contrajo matrimonio en 7 oportunidades, una de ellas con la reconocida actriz mexicana María Félix. María Félix es la mejor época de su vida, tiene 29, 30 años, estaba apenas filmando las primeras películas y entonces su fama creció aún más. Se casó nuevamente después de María Félix porque después conoció a Gigi Gasca. Yo me casé con Lara cuando Lara había alcanzado así el pináculo de su gloria, ¿no? Era una institución, la gente lo quería, era famoso, en fin, estaba recogiendo todo lo que había sembrado en toda su vida. Tenía buen sentido del humor, era un gran platicador. Su ternura, su mirada, era muy tierno, era muy tierno. El lugar de nacimiento de Agustín Lara, tal como sucede con muchas personalidades célebres, es materia de discusión entre los mexicanos. Siempre se lo están peleando, el Distrito Federal, Puebla, Guatemala o España, Alvarado, se lo pelean, ¿no? Es que ahí hay un misterio, porque sus padres perdieron un hijo que también se llamaba Agustín, que sí nació en la Ciudad de México. Y a él le pusieron Agustín. Y bueno, hay muchos que insisten en decir, no, que es que nació en las calles del Cuervo, del centro de México, el centro histórico de México. No, él nació en Tlacotalpan en 1900, dice él, pero no es cierto, él nació en 1897. Pero era tan presumido que no quería decir que había nacido en el siglo... Casi quería decir que había nacido en 1900 para empezar con el siglo, ¿no? Entonces quitaba 3 años. A lo largo de su extensa trayectoria, Agustín Lara compuso cerca de 600 canciones, entre ellas algunas tan populares como memorables. Sin embargo, aunque resulte difícil de creer, él nunca estudió música. Agustín Lara escribió todos los géneros: ranchero, bolero, danzón, tango, pasodoble, chotis. Y bueno, Agustín Lara es muy amado aquí en el puerto de Veracruz. Estamos nada menos que en la habitación donde compuso Veracruz en los 40, aquí en esta habitación, en el Hotel de las Diligencias, que es bellísima, además, es una canción muy bonita. Veracruz vivirá en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Su tema mayor conocido es You Belong to My Heart. Tú perteneces a mi corazón, que es la famosa Solamente una vez. Amén, Navid. Se grabó en todos los idiomas. Solamente una vez. Amén. Los visitantes de la Casita Blanca en Veracruz se encuentran con detalles no muchas veces conocidos de la vida del músico y poeta Agustín Lara, uno de los compositores más populares de la canción mexicana. No hay mexicano, sobre todo una cierta generación, que se le pasen un poquito las copas y luego comienza a cantar las canciones de Agustín Lara. Es tan conocido Agustín que todos los días, en algún lugar del mundo, se toca o se canta una canción de Agustín. En los ambientes de la Casita Blanca aún sobrevuelan los acordes de las melodías compuestas por Agustín Lara. Lo mismo sucede en el puerto de Veracruz con el inconfundible estribillo de La Bamba, una canción surgida en esta ciudad mexicana, conocida en el mundo entero. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden, siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Plutarco Asa para The History Channel. Gracias por acompañarnos.